Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es jueves 5 de junio, bienvenidos a Primer Click. Las señales de desaceleración se suman en Estados Unidos. Elon Musk lanza una batalla abierta contra Donald Trump y tenemos nuestro especial de la semana hoy enfocado en acciones latinoamericanas. Es una edición especial de Primer Click para cuando ustedes vean este podcast. Yo voy a estar en una reunión de inversionistas aquí en Londres que tiene como foco el tema de nuestro especial de esta semana y son las acciones latinoamericanas. Conversamos con Camila Guzmán de la Larraín Vial Asset Management, quien va a participar de este evento en el que estaré en Londres, pero eso más adelante. Primero déjenme contarles lo que tenemos para hoy en los mercados. Va a ser una agenda movida. Tenemos la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo. Se espera que recorte la tasa en 25 puntos base. Y luego de la decisión tendremos además los nuevos pronósticos del emisor de la eurozona, así como la conferencia de prensa de su presidenta Christine Lagarde. Muy importante respecto al Banco Central Europeo es que ayer Donald Trump lo usó como ejemplo para atacar a la Reserva Federal. En un post en su red social Truth Social, Trump dijo que Powell debería bajar las tasas ahora y citó que el Banco Central Europeo ya ha recortado las tasas 9 veces. La Reserva Federal está en una situación muy distinta al emisor de la eurozona. En el caso de la eurozona, la inflación se ubicó en su última lectura por debajo del 2% meta del Banco Central Europeo. En el caso de Estados Unidos, producto de las políticas tarifarias de la Casa Blanca, se espera que haya mayores presiones inflacionarias. Ahora, dentro de este debate, sí se ha producido un ajuste en las expectativas en torno a la Reserva Federal. Hasta ayer por la mañana, todo apuntaba a que habría un primer movimiento recién en septiembre, pero las apuestas por un recorte de tasas en julio aumentaron después de conocerse reportes que apuntan a una desaceleración de la economía estadounidense. Fue una historia de dos momentos en Wall Street. Comenzamos la jornada todavía optimistas respecto a que la economía estadounidense podía sortear la desaceleración. Muy entusiasmado el mercado de repente por esa encuesta de aperturas laborales que tuvo mayores cifras a las esperadas en abril. Sin embargo, pasaron las horas y la encuesta de ADP de creación de empleo privado arrojó el menor número de contrataciones en mayo en 2 años. Se registraron 37,000 contrataciones, mucho menor a las 64,000 del mes anterior y aún menos que las 115,000 que esperaba el mercado. Esta encuesta sirve de antesala al reporte laboral que se va a entregar recién mañana y golpeó las expectativas de los inversionistas, más aún porque se sumó a una sorpresiva caída de la actividad de servicios de Estados Unidos en territorio de contracción. Esto es medido por el índice PMI. Se trató de la medición que elabora el Instituto de Gerentes de Compra, muy influyente en los cálculos de la Fed, y este índice que se esperaba mostrara un repunte más bien arrojó una lectura para mayo por debajo de ese nivel de 50 que divide entre contracción y crecimiento. Esto generó alerta en el mercado de que quizás sí avanzamos hacia una desaceleración de la economía estadounidense, más aún cuando la Casa Blanca redobla sus medidas arancelarias ayer ya con la entrada en vigor de ese arancel de 50% al acero y al aluminio, y la falta de anuncios en torno a acuerdos comerciales para reducir las tarifas. A propósito de ese tema, uno de los eventos en la agenda de hoy será la publicación de la balanza comercial de Estados Unidos a abril. Se pondrá mucha atención respecto al impacto ya de las políticas arancelarias. Durante abril se pusieron en vigor los aranceles a China, así como al acero, al aluminio. Tendremos además conferencias de banqueros centrales, entre ellos la gobernadora de la Fed, Adriana Kugler, que por cierto se va a referir sobre el escenario económico estadounidense.
Y otro foco en la agenda va a estar en el Congreso, específicamente en el Senado estadounidense, donde se sigue tramitando la One Big Beautiful Bill, como la ha llamado Donald Trump, ese paquete de reformas de recortes tributarios, de recortes de gastos, es decir, su proyecto fiscal. Es el proyecto clave de la administración de Donald Trump, es el proyecto con el que promete va a impulsar el crecimiento. Y sin embargo, es un proyecto que se calcula va a aumentar el déficit y el endeudamiento público. Ayer la Oficina del Presupuesto del Congreso cifró en 2,4 billones de dólares el aumento de la deuda que se generaría por la aprobación de este proyecto de ley tal como salió de la Cámara de Representantes. Y ayer Elon Musk endureció su arremetida contra su ex amigo Donald Trump. O bueno, no sabemos si siguen siendo amigos o no, aunque parece difícil a estas alturas. Elon Musk llamó a los estadounidenses a llamar a los senadores, a llamar a sus congresistas para pedirles que rechacen este proyecto de ley que considera endeuda más al país y por ello lo llama una abominación. Todavía Trump no ha respondido a Musk. Esta es una batalla que recién comienza. Hay que ver quién va a tener más peso en las filas republicanas. Y ahora quiero dar paso a nuestro especial de esta semana. Conversamos con Camila Guzmán. Ella es Portfolio Manager de Acciones Latinoamericanas de la Raín Vial Asset Management. Ella está hoy en Londres y nos adelantamos a su presentación. Le pedimos que nos comparta su visión respecto al buen momento de los activos latinoamericanos y si esto es solo una moda pasajera o si podemos esperar buenas perspectivas hacia más adelante. Yo no recuerdo que Latinoamérica haya estado tanto de moda o escuchar a tantos analistas hablar de Latinoamérica, de las monedas, de las acciones latinoamericanas, pero desde hace muchos años. La verdad es que no recuerdo desde hace cuánto. Y de Sí, repente es verdad, estamos de moda. Y yo es creo que verdad. lo que me gustaría abordar contigo es si el caso a favor de los activos latinoamericanos, especialmente de acciones, continúa mirando hacia la segunda mitad del año y ya mirando hacia el próximo año también. Perfecto. Es una muy buena pregunta. Yo creo que exactamente un poco lo que tú estás diciendo. Hay una percepción ya de hace harto tiempo de que Latinoamérica obviamente es una estrategia siempre más táctica, ¿verdad? De que hay una percepción de que es un mercado como para entrar y salir. Y yo creo que hay hartas cosas que han justificado por la última década eso. Uno primero siempre piensa en mercados emergentes como la segunda derivada. Si uno invierte primero en acciones, después dentro de acciones de desarrollados y después de eso recién invierte en emergentes y dentro de ese universo de emergentes, pues yo creo que la realidad es como la tercera derivada, y ahí empieza a entrar Latinoamérica. Yo creo que ahí acá estamos entrando a una especie de reorden de un punto de vista de los activos globales. Ha habido una sobreponderación por la última década muy concentrada en lo que son mercados desarrollados, específicamente Estados Unidos, dentro de la alocación de los activos globales, de activos líquidos de accionarios, ¿verdad? Y eso ha hecho que la ponderación de hoy día de Estados Unidos en todo este contexto global de excepcionalismo de la última década, de tasas más bien bajas, de crecimientos sostenidos de utilidades muy fuertes, ha hecho que haya una ponderación muy fuerte a este tipo de activos, de la mano obviamente con todo lo que pasó en la pandemia, los flujos que entraron tanto como a las personas, en Estados Unidos específicamente, y todos estos inversionistas extranjeros en el margen invirtiendo ahí. Ese es el contexto al que nosotros nos encontramos cuando obviamente parte todo este tema tarifario. Y yo creo que si bien hoy día uno mira los precios, las tasas, el mercado accionario está planteando, por ejemplo, en Estados Unidos, que hoy día la situación está ok, ¿verdad? O sea, una Sí. corrección y ahora los mercados reflejan que está todo ok. Si tú no estás de acuerdo o crees que hay algún riesgo de algún tipo de que efectivamente este excepcionalismo ya no justifique valorizaciones de 20 veces utilidad, justifica algún reorden en tu posicionamiento. Para que se hagan una idea, la alocación hoy el porcentaje de propiedad extranjera en el S&P Estados Unidos subió de 12 a 18% en los últimos 6 años. En esos 6 años, la mitad es europea. O sea, incluso el mercado desarrollado se fue a Estados Unidos. ¿Y qué estamos viendo ahora? Estamos empezando a ver ese primer cambio donde la salida de flujos que estamos empezando a ver desde Estados Unidos está empezando de hecho a mirar hacia Europa. De vuelta a
probablemente como a la cuna original de donde estaban esos flujos. Ahora la pregunta es, ¿Latinoamérica justifica algo táctico o estructural? Que es un poco la pregunta a la que tú dices y voy para allá, prometo. Antes de abordarlo, yo creo que Por deberías favor. hacer la diferencia entre qué es lo táctico y qué es estructural. O sea, pensando en un Perfecto. inversionista retail que no es experto. Perfecto. Táctico es decir, por ejemplo, hoy día hay una oportunidad, salieron flujos, las acciones tuvieron que venderla a cualquier precio, por ejemplo, cuando hay un ajuste en los índices de referencia, entonces las acciones tienen que venderse y con eso hay una alternativa oportunística de subirse en este tipo de activos para poder recuperar de corto plazo algo que probablemente se perdió. Generalmente es algo así, o todos los mercados subieron, menos este por A o B o C motivo, y hay una oportunidad concreta. ¿Verdad? Nosotros, eso se ha dado, eso se da porque Latinoamérica es barato, entonces tiende uno a pensar que por el mero hecho de ser barato, siempre es una oportunidad táctica. ¿Por qué creemos que estamos en algo un poco distinto ahora? Hay factores que son tácticos. Factor táctico uno es la valorización, como te dije. Efectivamente, mientras tú tienes Estados Unidos transando múltiples históricamente altos, tienes a Latinoamérica transando múltiplos históricamente bajos. Solo por eso tú dirías hay una oportunidad táctica. Pero creemos nosotros que más allá de una oportunidad táctica, hay motores un poco más fundamentales. Entonces, de lo más táctico que sería, por ejemplo, esto de valorizaciones, hay una cosa más media, que sería, por ejemplo, que estamos llegando en muchos de estos países al pic de ciclo de tasas. Lo vemos en Chile, Perú, Brasil. Tú Sí. ves, Brasil y México están con niveles de tasas reales muy altas. O sea, no solo estás llegando a un pic de ciclo, México de hecho ya empezaste a ver bajas, sino que además tú estás viendo que tienes una especie de buffer a bajar tasas, producto de que las tasas reales todavía están muy altas. Entonces tú estás viendo una oportunidad interesante para poder capturar ese beneficio de tasa. Acuérdate que son mercados que dependen mucho, que son muy apalancados al ciclo económico, a la economía más de corto plazo, hay mucho financiamiento de corto plazo, entonces la sensibilidad de la economía es muy alta. Países con mayor niveles de informalidad, entonces, por lo tanto, tienen menos colchón de un punto de vista de apalancamiento a las personas. Hay un montón de argumentos por los cuales, a medida que empiezan a bajar las tasas, deberías empezar a ver una recuperación en la economía importante. Y en ese sentido también lo vemos en el mercado accionario. Eso sería un punto intermedio. Pero ahora estamos empezando a ver cosas más seculares y creemos que por eso es un tema más estructural. Y ahí hay dos puntos que creo que son bien interesantes de mencionar. Primero es un tema de institucionalidad. Nosotros vimos, yo creo que el caso de Brasil y el caso de Chile son casos bien concretos de demostrar. En el caso de Brasil, tú ves que, y esto es interesante, la medida que el resto de los países, incluso algunos están teniendo ajustes a la baja en el PIB, tú estás viendo en Brasil que no está siendo así. Y uno de los argumentos que nosotros creemos que tiene que ver con esto, porque obviamente tiene varios, pero un argumento importante es que durante la última década, una década muy ruidosa, donde tuviste la pandemia, donde tuviste el lavallato en Brasil, donde tuviste el proceso de cambio de presidencia, todo como de Intento de impeachment. golpe de Estado. Exacto, todo este tipo de cosas. Entonces, obviamente es fácil quedarse en el ruido, pero si tú miras todos los procesos que se hicieron, la legislación de cambio de la legislación laboral, la reforma de pensiones, la independencia del Banco Central, hay un montón de reformas estructurales, la tributaria, o sea, hay un montón de cosas que quedan y algunas están pasando todavía que reflejan un nivel de institucionalidad distinta. Incluso ahora en el gobierno actual, que es un gobierno que obviamente es más estatista, tú incluso viste empresas que se han tenido privatizaciones, como lo fue el caso de Sabes y otras más. Entonces, tú estás viendo debajo de este ruido cosas estructurales que están reafirmando algo que tú podrías justificar como valorizaciones más altas, principalmente por un factor de institucionalidad. Lo interesante es que eso no está en las valorizaciones. Entonces tú tienes un efecto interesante que tienes, un nivel de institucionalidad que nosotros creemos que no conversa con las valorizaciones actuales. Ah, Y a perfecto. eso, Es como que todavía no se reflejan estos cambios que se han sucedido en las economías latinoamericanas, que de alguna forma a mí me pasa cuando hablo, yo creo que no solamente no se refleja en los activos, en las sí, valoraciones, creo que no se refleja en la mentalidad de los inversionistas. Me pasa cuando estoy aquí en Londres y hablo 100% de con acuerdo. gente, un poco la idea es Latinoamérica todavía la crisis de los noventas y han pasado muchas Total. cosas. Exactamente. Eso, bueno, ahí es donde nacen las oportunidades. Yo creo que lo que acabas de decir, Marcela, es exactamente donde están las oportunidades más entretenidas, porque tú tienes un mercado que te está diciendo esto vale esto, pero tú estás diciendo, mira, todos estos argumentos justifican que no sea así. Y eso lo ves también a nivel de resultados. Las empresas que eran, Brasil es muy cargado a empresas con dependencia estatal, las empresas con dependencia estatal, a diferencia de ciclos pasados económicos, no están funcionando como
una herramienta de ciclo de Ajá. política monetaria o de política fiscal, sino que están comportándose como empresas racionales que toman decisiones buscando generación de valor. Y ese tipo de señales nosotros creemos que, no, que son una oportunidad mucho más de largo plazo. En Chile pasa lo mismo. Chile hoy día todavía está transando en el mercado accionario un descuento de lo que transaba prepandemia, antes del estallido social, que ocurrió a fines del 2019, y para nosotros, si tú ves lo que ha pasado después de eso, estamos hablando de mayor responsabilidad fiscal, como también lo estamos viendo en Brasil, ojo ahí también el tema de responsabilidad fiscal, estamos viendo reforma de pensiones en el caso de Chile, donde vamos a aumentar la contribución de pensiones. O sea, el escenario que se hablaba el 2019, el que se habla hoy, es completamente diferente y las valorizaciones se trazan a descuento. Entonces, ahí tienes una mezcla que es bien entretenida entre lo táctico, que es la valorización por sí misma, pero acompañado de un sustento que es mucho más estructural. Y por eso para nosotros son oportunidades interesantes. Incluso Argentina, que obviamente es una tesis un poco más compleja, producto de la naturaleza del país, obviamente, y de los ciclos que ha tenido los últimos infinitos años. Es como un Sí, work in progress. es un working progress, exactamente. Pero efectivamente, si tú ves, y yo creo que el mensaje de Argentina, creo que lo más interesante es que tú tienes una dicotomía, que si yo te hubiera dicho hace un año atrás es difícil de creer, entre la confianza en el gobierno, la evolución y cómo Mm, estamos en niveles de confianza en el gobierno, y por el otro lado, el Hacienda fiscal. Es bien raro eso, porque uno pensaría que la confianza tiene mucho más que ver con los paquetes, con el dinero que se entrega, con todo esto, claro. como la visión más populista. Y en Argentina estamos viéndolo totalmente opuesto. Yo creo que esto tiene que ver con una maduración del costo histórico que tuvo una senda fiscal tan destructiva como la que tuvo los últimos años Argentina. Entonces, hay hartas cosas que para nosotros son más bien estructurales, que hacen que Latinoamérica, más que un gol táctico, ya empiece a merecer. Y el punto es, si en el margen merece un punto más, el efecto de eso en flujos, en principalidad, es completamente distinta desde un punto de vista de locación global. Y lo entretenido es que eso está pasando al mismo tiempo cuando el gigante más grande de todos, que es Estados Unidos, desde un punto de vista de alocación de inversionistas globales, está empezando a cuestionarse. No es un punto de que uno debería tener, no sé, la mitad en Estados Unidos, ni siquiera esa es la conversación. El punto es que por cada punto adicional, por ejemplo, si tú lo ves como porcentaje del PIB, que por cada punto que se baje y se aloque, digamos, acorde al PIB global, un 7% nomás a Latinoamérica, al PIB global ex Estados Unidos, o sea, no, ni siquiera 7 del Mm. total, 7 de lo que no es Estados Unidos, eso son 70 billones de dólares, o sea, son 12 días de trading para Latinoamérica. Entonces, cuando estás en un punto de un activo que está tan eh, subpenetrado, está tan, la alocación global está en mínimos históricos, con valorizaciones mínimos históricos desde un punto de vista de flujo, con dividendos altos, con monedas baratas y con una tesis fundamental que la acompaña, más estructural, la tesis empieza a ser más interesante. Compite Latinoamérica con otros emergentes. Y hemos visto, al Absoluto. menos en esta primera parte del año, si bien es cierto, los flujos hacia Latinoamérica han crecido, creo, entiendo, y puede que me equivoque, no son comparables con cuánto han crecido, por ejemplo, hacia India. No, Y también el sudeste asiático también está trayendo muchísimo capital que se está yendo hacia activos emergentes. No sé si podemos hablar en términos de competencia, pero ¿cuál es la ventaja diferenciadora en ese sentido de Latinoamérica? ¿O qué ofrecen en esa comparación que ofrecen los activos latinoamericanos a los inversionistas? yo creo que hay un tema coyuntural más que es interesante mencionar, que es el tema tarifario. Porque Ujú. al final, bueno, India no, India también es uno de los activos que está un poco más defendido, pero India, te diría que India ha sido un sobreponderar como recomendación de todos los emergentes por ya más de 2 años. O sea, ha sido el gran ganador de todos los flujos de salida de China. Si tú ves el movimiento que hubo dentro de Sí. mercados emergentes, fue básicamente de China a India. Y un par más, pero tenemos que decirlo así en sencillo, es de China a India. India efectivamente es uno de los mercados que se ve beneficiado, pero India está transando también a múltiples veces, o sea, ya tienes eso incorporado. Dentro de emergentes, si bien obviamente hay una competencia, hay un efecto que vamos a ver de este tema tarifario, hay un ruido, y en Latinoamérica tienes algunas cosas que son interesantes. Tienes primero un mercado que está, como somos más chicos, está un poco más aislado de esta guerra comercial. No somos Europa, no somos China, estamos un poco más en la segunda línea y por lo tanto, uno, estamos menos afectados. Dos, Latinoamérica como un todo
Brasil es una economía mucho más cerrada. México es un tema aparte. México efectivamente depende más y Sí. obviamente es el país que estaría más afectado. Y nosotros tenemos una subponderación que obviamente está mucho más enfocado en el concepto más doméstico y defensivo, más que algo más exportador o todo lo que estamos viendo ahora por el tema tarifario. Pero en el caso de Brasil es una economía muy doméstica. En el caso de Chile y en el caso de Perú, son economías que están teniendo una especie de motor propio por temas seculares como los que estábamos conversando antes, y ya dependencias como extranjeras está mucho más dependiente de China que de Estados Unidos. Entonces, tú tienes un China que está más dependiente de Estados Unidos, pero un estado Latinoamérica que está más dependiente de China. Entonces, en ese reordenamiento global, Latinoamérica está más tiene yo creo, un nivel mayor de defensa ante una desaceleración global producto del tema tarifario. Independiente que si tú miras los precios, como conversábamos al principio, el mercado no tiene eso preciado para los mercados globales, pero sí tienes ese descuento en Latinoamérica. Entonces es interesante porque está menos afectado que el resto del mundo, pero tiene valorizaciones que están mucho más descontadas versus mercados como India o como Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos, que tiene un potencial mayor de riesgo de, obviamente, de incertidumbre lo que va a pasar el consumidor con todo el tema tarifario, con valorizaciones altas, y un India que efectivamente también está más defendido, pero que también transa una valorización alta. O sea, acá tienes una cosa que está como un poco por los dos lados. Tiene la valorización atractiva, pero la menor dependencia. Tienes también un factor que no sé cuánto juega a favor o qué diferencia hace respecto en Asia emergente o India o el sudeste asiático que respecto al importante factor que es para Latinoamérica el dólar más débil. Porque Absolutamente. encuentro también que Súper bien. este atractivo de repente de las acciones Sí, latinoamericanas y de la deuda latinoamericana, estamos hablando sí, de acciones, pero también hay un atractivo de la deuda latinoamericana, de las monedas, tiene mucho que ver con esa debilidad del dólar. Y no sé si sí. ahí también hay una ventaja comparativa. Es un muy buen punto y lo mencioné la pasada antes y creo que es un factor muy importante a mencionar, específicamente porque a pesar de la debilidad que ha tenido el dólar, tú lo que estás viendo es que las monedas siguen desajustadas por un tema de paridad de poder de compra, siguen baratas. Entonces Ujú. qué mejor que tú tengas un driver de retornos y al mismo tiempo tengas un buffer de valorización, un buffer de moneda y que al parecer ahora también, por la debilidad que estamos viendo el dólar, es un driver de moneda. Entonces, como que tiene, es un escenario bien interesante. O sea, Latinoamérica en lo que va del año ha tenido un muy buen momentum y ha tenido buen momentum producto específicamente de eso. Tú estás viendo un buen momentum en precios del accionario, de renta fija, de monedas, específicamente por esto, porque tú estás viendo que se te están mezclando una debilidad del dólar global, que obviamente eso fortalece las monedas emergentes. De hecho, partió con el euro y ahora ha empezado a migrar hacia los mercados más emergentes. Y es justo lo que estamos viendo también al nivel de mercado accionario, pero a pesar de ese rebote, igual está súper descontado. Entonces, está descontado a nivel de moneda y está descontado a nivel de accionario. Y todo eso a pesar de lo bien que han andado. La verdad que tienes un escenario bastante interesante y todo esto que también apoyado por la parte de renta fija, que si bien no es lo que vemos nosotros, recuerda que las tasas están a niveles, las tasas reales están a niveles históricamente altos. Están más altos que el nivel de la Bayato en el caso de Brasil, más altos que en el caso de México cuando fue el tema ¿cómo se llama? Cuando fue el tema del aeropuerto en México. O sea, estamos priceando un escenario muy malo en equity y en renta fija con momentum de resultados, con Mercados. momentum de riesgo global. Entonces, la verdad que yo creo que del interés que estamos recibiendo, yo creo que refleja un poco eso, refleja ese reordenamiento. Y reinsisto, todas estas cosas, cuando son órdenes de magnitud tan grandes, uno se marea, pero es el margen. Que en el margen haya una menor percepción de riesgo relativo, el impacto es gigante. Y hay sectores que se están especialmente beneficiando por este nuevo, no le llamemos el boom latinoamericano porque lo sabemos usar No, para muchas cosas, no le no, llamemos no, eso, pero por por este favor. buen momento, digamos. Yo creo que lo que está pasando en el caso de Latinoamérica, en el caso de Chile, tú estás empezando a ver, yo creo, o sea, no empezando a ver, llevas viendo, o sea, el año pasado fue de los mejores mercados del mundo, pero lo que estás viendo todo este último tiempo, por ejemplo, en Chile, es una percepción de menor riesgo país. Lo que estás viendo en Brasil es algo similar. Lo que estás empezando a ver en el mercado accionario de Brasil en el margen, también estás empezando a ver esta percepción de que las tasas llegaron a su pico. Entonces, ahí, ¿qué es lo que empiezas a ver? Empiezas a ver sectores como el consumo discrecional, que son sectores que han estado afectados por ya más de 2 años, están empezando a, por fin,
tener reportes un poco mejores. Obviamente vas a tener probablemente un último coletazo de la parte de calidad de cartera, que obviamente siempre tiene un lag, o sea, un desfase desde el punto de vista de calidad de cartera, del pic de ciclo de tasa, pero ya estás viendo una mayor disposición. Acuérdate que además de todo esto, algo que ha pasado desde un punto de vista político, es que si bien está medio capeado el gasto potencial de que tiene el gobierno de Lula, igual han habido un montón de estímulos directos e indirectos al consumo. Entonces estás viendo o sea, una mejor tendencia al consumo, sorpresas en la parte de consumo, con inflación a la baja. Entonces está un poco en un escenario Sí. bastante benigno para el sector financiero, para el sector de consumo, para todo lo que es linkeado a tasas, ya sea defensivo o más veteado, como por ejemplo utilities, como real estate, home builders. O sea, hay un montón de cosas que se están viendo beneficiadas. En el caso de Chile, un poco lo mismo, el tema de los bancos con el cap de inflación y con el tema de las tasas. En el caso de consumo también estás viendo una recuperación. Además tienes en Chile el efecto de los argentinos. O sea, hay hartas cosas que están, eso es lo entretenido, y lo hablamos hace un tiempo atrás tú y yo, que es mucho más atractivo cuando la tesis de inversión no se basa en un solo argumento. Cuando se basa en un solo argumento y ese argumento se cae, es un dominó. Y nuestra percepción es que no es eso, y eso también hace que la tesis sea más robusta y, de nuevo, no dependa de solo la valorización, no sea solo el tema táctico, tenga toda una estructura detrás que tiene vientos de cola que hace que sean más interesantes. Los sectores que mencionaste son sectores que ustedes están sobreponderando de alguna forma. ¿Qué rol juega la política? Porque también lo he escuchado mencionar, bueno, vamos a tener elecciones el próximo año en varios Sí, países. sí, Juega también un rol esta idea del péndulo político, ¿no? Del cambio de sesgo. ¿Qué se sí. espera? No, no está nada dicho, pero ¿qué se Sí, espera? yo creo que sí, o sea, nosotros por eso, no es parte de nuestra tesis base, y de hecho nosotros creemos que tampoco no lo tienen incorporado los precios. Si tú ves, por lo mismo que hablábamos, las tasas largas reales están claramente en pics históricos, no están reflejando ese menor riesgo global, o sea, riesgo global, perdón, riesgo de país producto de estos cambios de regímenes, pero sí son riesgos de cola que obviamente podemos considerar. No los estamos incorporando por ahora, pero lo vemos como tal. Específicamente en el caso de Brasil, porque en el caso de, la verdad, de México, es un poco distinto, está mucho más lejos el tema político. El cambio, en el caso de Argentina, es súper importante, pero vas a tener, bueno, elecciones ahora en En octubre, y de octubre. ahí no vas a tener, sí, en harto tiempo más. Y en el caso de Chile, nosotros creemos que es un poco más independiente. Nosotros lo que estamos viendo, lo que hemos visto en los últimos meses, y creo que es bien importante, es que hay yo no sé si fueron muchos los movimientos de parte o el desorden que generó el estallido social, pero hay una cierta conciencia hacia dónde van las directrices del país, que creo que hace que sea más independiente de quién sea finalmente el presidente, y eso tiene un impacto muy positivo, porque el mejor de los escenarios es que no importe, en el fondo. ¿Que o no? O sea, no importa que sea presidente, estamos viendo que hay un cambio en el tema de reforma de pensiones, que va a aumentar la contribución, y que en vez de que casi que iban a desaparecer las pensiones, que Sí. iban a desaparecer los seguros privados, estamos hablando de una combinación público-estatal que va a ser más robusto el sistema, y así con hartas cosas. La verdad que, exacto, se van acotando. Yo creo que eso es uno de los, o sea, de los beneficios que tiene un poco, y por qué también probablemente estamos viendo una recuperación, una reintegración de la inversión en el país. Camila, dentro del análisis que ustedes tienen, y hasta ahora todo es bastante positivo, pero me imagino que hay factores o fuentes de riesgo que tienen Por en supuesto. especial atención. ¿Cuáles son los principales que ustedes ven para en este positivo escenario para las acciones latinoamericanas? Si llegamos a un escenario donde el tema tarifario vuelve a los niveles de mayor riesgo y se mantienen así, ¿A China qué le también llamas vuelve tú, a qué le llamas tú a niveles de mayor riesgo? ¿Que volvamos a las tarifas que se anunciaron en abril? a las tarifas en el pic, a tarifas realmente muy altas, a un resurgimiento de esta guerra escalada, y que el concepto como de que obviamente después todo va a volver a la normalidad se empieza a disipar. Ese riesgo obviamente destruye puntos del PIB global, y que eso obviamente, sumado a todos los temas chinos puntuales, si vemos China creciendo 4 en vez de 5%, obviamente eso para Latinoamérica es imposible decir que no tiene un efecto real. O sea, eso sería un problema. Estaríamos todos en serio, es problema. ¿Crees que en esa ecuación bueno, no, no sé si en esa ecuación, pero en ese balance de factores, por ejemplo, una desaceleración de China, porque se está planteando que en el peor de los escenarios el crecimiento bajaría en torno a 3, como tú Sí, dices, 4%, pero creo que es sí, una mirada optimista, se habla más de sí. 3%. eh, si el crecimiento de China se desacelera a ese nivel, eso pesaría mucho más que, por ejemplo, estos factores estructurales de los que hemos hablado, como el dólar más débil, como temas puntuales, la posibilidad de recortar tasas, etcétera.
Creo que para la moneda probablemente sí, para las tasas también, y por lo tanto obviamente eso le pega a la parte accionaria. Y ahí, en esos casos, cuando pasan ese tipo de cosas, obviamente lo que más importa es el stock picking. Yo creo que ahí lo que empezaría es, porque algo que jugamos mucho hoy día en la cartera también son coles más seculares. Entonces yo creo que ahí esa preponderancia debería aumentar a nombres que estén un poco más alejados de todo el ruido global, independiente que Latinoamérica tenga un poco más de despensa o un poco más de aislación. Obviamente no somos, nadie es inmune a movimientos tectónicos de los mercados. Yo creo que asumir eso sería un error. Pero no es nuestro caso Perfecto. bajo. Bueno, mantenemos el optimismo entonces. Sí. No, o sea, es que Oye, más que el optimismo es que las cosas se mantengan más o menos como están ahora. Yo creo que con ese sí. escenario base es donde están las oportunidades. Como siempre, gracias por su audiencia, gracias por su compañía. Espero que les haya parecido interesante nuestra conversación. Si quieren que abordemos algún tema en especial, pueden escribirme a mi correo mveles@df.cl. Pueden dejarme también sus comentarios en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Y no olviden también suscribirse para que no se pierdan los episodios que publicamos todos los días. No olviden seguir actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de fsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. Eso es todo por ahora. Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.